Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de seguir adelante con este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Dios a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor eterno, imploramos su presencia en esta programación. Una bendición por todos los oyentes que nos están sintonizando, Padre de amor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle una cordial bienvenida a cada una de las personas que sintonizan este programa cada semana. Damos gracias al Señor porque sin ustedes este programa pues no sería una realidad. Agradecemos su apoyo, sus oraciones. Agradecemos a todas las personas que están en sintonía con nosotros en esta hora. Queremos enviar saludos a muchos de nuestros queridos radioescuchas en diferentes lugares de esta nación de Norteamérica y también de otros países. Son muchas personas que nos sintonizan y agradecemos por su fiel sintonía. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Queremos leer los textos de introducción a este programa, que son los versículos lema de este programa, La Verdad Presente. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice el Señor: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y como siempre les recordamos, hermanos, que hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Bien, muy interesante esos pensamientos que traemos siempre a través de este programa cada semana. Pero en esta hora, antes de entrar de lleno al mensaje que hemos preparado para cada uno de ustedes, vamos a hablar de salud. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Es prácticamente una introducción al desarrollo de temas que hemos de desarrollar en nuestros próximos programas con el favor y la ayuda del Señor. Salud y temperancia, hermano Frank. De eso vamos a hablar en esta hora. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial para la salud, sobre todo de bebidas alcohólicas, del tabaco y de las drogas. Vamos a tocar algunos principios generales y tenemos una pregunta. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Tercera de Juan, versículo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primer principio. Muy importante, hermano Fran. Así que Dios, a través de su palabra, nos está diciendo de que Él se interesa de que nosotros tengamos buena salud. Amén. Cuando compramos un automóvil, se nos facilita un manual de instrucciones para el mantenimiento y mejor conservación y disfrute del mismo. Leemos los consejos prácticos en ese manual, cada cuánto tiempo hacer los ajustes necesarios, cambio de aceite, combustible adecuado, etc. Solo así tendremos garantía de disfrutar más tiempo y con menos problemas de los deseados. Es el fabricante quien nos facilita ese manual de instrucciones y mantenimiento con cualquier producto que compremos. La pregunta es: ¿dónde está el manual de instrucciones de un bebé? Tendremos que acudir ¿a quién? Al fabricante, o sea, el creador, nuestro Dios, para ver qué consejos nos da de modo que ese bebé crezca saludable y tenga una larga vida feliz. El creador nos ha dado el manual de antemano, su palabra, la Biblia. ¿Cómo debemos considerar nuestro cuerpo?
Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al igual que un producto, automóvil, electrodoméstico, etcétera, pierde la garantía cuando hacemos un uso abusivo del mismo, Dios no nos puede proteger y ayudar como Él desearía si tenemos hábitos contrarios a los principios de salud. Esto es una destrucción por acción pasiva, permitiendo que la naturaleza siga su curso en nuestro comportamiento destructivo. Dios respeta nuestra libertad de decisión y no interviene donde no es invitado. Por otro lado, en el momento del ajuste de cuentas con Dios, seríamos hallados culpables de homicidio por habernos destruido a nosotros mismos poco a poco, a veces no tan lentamente con nuestros malos hábitos, hermano Frank, porque usted lo leyó en 1 Corintios 3, 16 al 17 y 1 Corintios 6, 19 y 20, que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. No. Este cuerpo le pertenece a Dios, es propiedad de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que darle un mantenimiento correcto. Y de la única manera de nosotros poder mantener este cuerpo en buen estado de salud es a través de una alimentación apropiada, tal y como está establecida en la palabra de Dios. Que Dios nos dio un manual, como dijimos al principio. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él creó este cuerpo y Él conoce lo mejor para nosotros, para que le demos un buen mantenimiento. Y el manual lo ha dejado al alcance de cada uno de nosotros, amén, que es la palabra de Dios. Amén. Otra pregunta: ¿qué consejo es dado a los que esperan la segunda venida de Cristo Jesús? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, así que el cuerpo es parte de que nosotros podamos honrar a Dios en nuestras vidas. Casi todo el mundo está de acuerdo en que hay que vivir un cambio en nuestra moralidad y espiritualidad. Pero no todo el mundo, hermano Frank, se da cuenta de la relación que hay entre el cuerpo y la mente. Para poder realizar esos cambios en nuestra mente, o sea, la santificación, encontraremos el camino más fácil si también cuidamos el cuerpo. Así nos lo recomienda nuestro Creador. Amén. Bueno, esto fue la gota de salud o el momento de salud. Hasta aquí con el tema de hoy, que se titula La ley moral de Dios. Y vamos a una introducción. Decíamos en programas anteriores y hacíamos las siguientes preguntas. ¿Por qué está el mundo en estas condiciones? ¿Por qué hay tantas violencias, tanto crimen, tanta delincuencia, tanta inestabilidad social, tantas guerras, tanta hambre y enfermedades? ¿Habrá una solución para los problemas de esta tierra? ¿Hacia qué dirección se dirige este mundo? ¿Qué sucederá no solo en este país, sino en otros países del mundo? ¿Podrá lograrse la paz a nivel mundial? ¿Podrán los líderes del mundo resolver los problemas que se presentan en todas las esferas? El libro de Salmos, capítulo 19, los versículos 7 y 8 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Amén. Así que las preguntas que usted acaba de hacer son muy importantes. Yo espero que las personas que nos están escuchando estén meditando en ellas, porque precisamente esta es la causa, esta es la raíz, vamos a decirlo así,
del por qué el mundo está en esta circunstancia, hermano Fran, del por qué estamos viviendo la situación que se vive hoy, precisamente porque el mundo se ha rebelado en contra de la ley moral de Dios. Y es por eso que nos hemos preocupado en esta hora de hablar de este tema. Se habla muy poco de esto en los programas radiales cristianos tal vez, o se habla muy poco de este tema aún en las iglesias cristianas. Claro, en el mundo cristiano en general. ¿Verdad? Y la ley moral de Dios es prácticamente la base del gobierno de Dios. Un gobierno, díganme ustedes, un gobierno en esta tierra sin leyes se convertiría en una anarquía. Entonces Dios tiene su propio gobierno, Él tiene su trono en el cielo, tiene su gobierno y la ley moral es la base del gobierno de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, usted puede apuntar y anotar esos textos, los versículos del 3 al 17, ahí se encuentra la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ir analizando cada uno de ellos, porque esto, hermano Fran, ya no se enseña en las iglesias hoy. No. Ya ni se menciona esto en las iglesias. Y en el mundo afuera, en el mundo secular, peor todavía, porque precisamente por eso es que el mundo está así, porque la gran mayoría del ser humano o de los seres humanos se han levantado en rebelión en contra de la ley de Dios. Así que vamos a ir estudiando o leyendo cada uno de esos mandamientos. Espero de que las personas que nos están sintonizando en esta hora los puedan meditar, los puedan escuchar, inclusive se los puedan hasta memorizar para que así nosotros llevemos guardada esa ley moral en nuestros corazones. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Amén. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, dijo Jehová. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física,
se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de dioses falsos, demanda que se adore al Dios verdadero, y a los que son fieles en servir al Señor se le promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo de que su ira amenaza sobre los que le odian, sino hasta la 1000ª generación. Así que el segundo mandamiento es claro, hermano Frank. No podemos nosotros tener imágenes en nuestros hogares, aunque éstas sean representaciones de Dios o de algún personaje de la Biblia o de alguien. No podemos, porque el Señor dice que nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y que nosotros no debemos de recurrir a esas imágenes para adorar a Dios. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento, hermanos radioescuchas, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes hoy en día, sino también el uso del nombre de Dios en una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. A veces cuando oramos, mencionamos mucho el nombre de Dios, y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tengamos cuidado con eso, porque la oración modelo la dijo Jesús, el Padre Nuestro. Y si usted lee esa oración modelo, Jesús nunca mencionó el nombre de Dios en dicha oración. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre, dice el salmista David en el Salmo 111, versículo 19. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Amén. El cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus casas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Aquí no se presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová, el verdadero Dios. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Amén. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Dios ha dado a los hombres 6 días en que trabajar y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborables. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor, o sea, trabajo secular innecesario durante ese día. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el profeta,
y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad. Isaías 58:13. No acaba aquí la prohibición, ni hablando tus palabras, sigue diciendo. Dice el profeta, los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos, son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado, no deberíamos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el pensamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales delante de las horas sagradas. Todos deberían estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Amén. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida, los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Este es, dice el apóstol, el primer mandamiento con promesa, de acuerdo a Efesios 6:2. Para Israel, que esperaba entrar pronto en Canaán, esto significaba la promesa de los que obedientes vivirán largos años en aquella buena tierra, pero tiene un significado más amplio, pues incluye a todo el Israel de Dios y promete la vida eterna sobre la tierra, cuando ésta sea librada de la maldición del pecado. El mandamiento es claro, hermano Fran: honra a tu padre y a tu madre, pero la Biblia no dice hasta que cumplas 18 años. Hoy por hoy los hijos rebeldes y desobedientes le dicen a sus padres: yo ya cumplí la mayoría de edad, tengo 18 años, ahora puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y es una violación directa a ese quinto mandamiento de la ley de Dios. Espero que si hay algún hijo que nos está escuchando en esta hora, que piense y medite en ese mandamiento, porque es el único mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa, de acuerdo a Efesios 6:2, para que vivas largos años en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, de acuerdo a 1 Juan 3:15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito, o privación innecesaria, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Octavo mandamiento: no robarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos
como los privados. El 8º mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Muy importante, 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar, mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestro semejante por medio de tergiversaciones y suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chisme, hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. 10º mandamiento, hermano Frank. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy importante, el 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Muchos ministros, hermano Frank, enseñan a sus congregaciones, y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos, literalmente, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Y me gustaría traer a colación un versículo, hermano Fran, que se encuentra en el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 12, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermano Fran, Dios nos va a llamar a juicio algún día, y de eso vamos a hablar también en otro programa muy cercano, el juicio investigador. Todos y cada uno de nosotros que estamos detrás de estos micrófonos, las personas que nos están escuchando en estos momentos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la norma de juicio en aquel día va a ser la ley moral de Dios. Nadie se escapará. Aquellos que han enseñado, como dijimos, ministros que se han encargado de enseñar a sus congregaciones y les han dicho que la ley de Dios ya no tiene relevancia, que ha sido cambiada o abrogada o clavada en la cruz tal vez, y que ya no hay que obedecer ninguno de sus preceptos. En aquel día esos ministros van a confrontarse con el juez de toda la tierra y se van a dar cuenta de que esa ley moral de Dios, esos 10 mandamientos que ustedes acaban de escuchar en esta hora, todavía están en vigencia y va a ser la norma de juicio en aquel día. ¿Y cuántos, hermano Fran, van a clamar? Pero va a ser ya demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se dedicaron fue a violar la ley de Dios y a enseñar
que la ley de Dios ya no tenía vigencia para el tiempo en que estamos viviendo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Vamos a hablar de la perpetuidad de la ley de Dios. Muy importante. ¿Qué significa la palabra perpetuidad? La palabra perpetuidad significa que es para siempre, es eterna prácticamente. ¿Qué efecto tiene sobre la ley la fe en Cristo Jesús? Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Cómo será bendecido el hombre en todo lo que hace? Dice el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado en griego es bendecido. Dichoso. O sea, hermano Fran, que si nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios en nuestras vidas, las familias que nos escuchan en esta hora están obedeciendo la ley de Dios en sus hogares, con sus hijos, en fin, ellos van a ser bendecidos. Amén. Van a ser bienaventurados, porque la promesa de Dios está allí establecida en su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 25 lo dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Qué se dice de aquellos que profesan conocer a Dios, al Señor, cristianos, pero aún no guardan sus mandamientos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 nos dice: yo le conozco y no guardan mis mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muy importante. O sea que aquellas personas que dicen que son cristianos y que dicen que yo conozco a Cristo, yo le conozco, pero no guardan sus mandamientos, la Biblia dice, no lo decimos nosotros, la palabra de Dios dice que son ¿qué? Mentirosos, y la verdad no está en ellos. Es muy importante que nosotros tomemos nota de eso, mis queridos hermanos Radio Escucha, porque hay un personaje en la Biblia que dice la palabra de Dios que es mentiroso y padre de mentira. Dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Estas son palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, hermano Fran, si yo digo que soy cristiano, si usted dice que usted es cristiano y que le sirve a Cristo o que le sirve al Señor, pero estamos violando algún principio de la ley de Dios, nos consideramos como mentirosos, ¿sí o no? Claro. Porque así lo dice 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y si somos mentirosos, ¿somos hijos de quién entonces? ¿Quién sería nuestro padre? Satanás. Satanás, hermano Claro. Radio Escuchas. Porque él es el padre de toda mentira. Dice que no ha permanecido en la verdad, y es que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿En qué consiste el amor de nosotros hacia Dios? Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son pesados. No. Porque esa es la excusa que el ser humano usa hoy actualmente. Nadie puede guardar esa ley, es imposible. Pero la palabra de Dios es clara. 1 Juan 5:3, lo estamos leyendo. Sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Mire, ¿dónde radica el problema de esta humanidad hoy, hermano Fran? La palabra de Dios dice que sin Cristo nada somos. Nada podemos hacer. Lo dijo Jesús en San Juan capítulo 15. Vamos a leer ese texto, hermano Fran, porque es bueno leerlo para que así las personas que nos están escuchando en esta hora puedan tomar nota. San Juan capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Mas ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Amén. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Muy importante, la palabra de Dios es clara. Sin Cristo, nada nosotros podemos hacer. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. O sea, Cristo Jesús nos da el poder a nosotros a través de su Santo Espíritu para obedecer la ley de Dios. Amén. Porque a veces nosotros queremos obedecer los mandamientos de esa ley moral por nuestras propias fuerzas. Todo lo que nosotros hagamos por nuestras propias fuerzas sería en vano. Nosotros no podemos hacer nada en nuestra vida espiritual sin contar con la ayuda del Señor, sin contar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Cristo, cuando se iba a despedir de sus discípulos, hermano Fran, usted recordará, Él les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos va a redarguir a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado, que es violación de la ley de Dios o transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo nos amonesta, nos redarguye, nos dice que nosotros necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a donde Jesús. Amén. La ley de Dios prácticamente no nos perdona los pecados. Nos muestra. Nos muestra, nos revela, es como un espejo. Cuando usted, hermano Radio Escucha, ha trabajado todo el día afuera en la yarda de su casa, en el jardín, sembrando flores o cosechando algún fruto o algo, y usted entra a su casa, cansado, sudado, en fin, sucio en su ropa, en su rostro tal vez. Cuando usted entra al baño de su casa y se mira al espejo, usted se va, el espejo le muestra su condición, le muestra que usted está sucio, pero no le quita su suciedad. El espejo solamente se limita a mostrarle su condición, su suciedad. Así es la ley moral de Dios. Es un espejo, así lo dice el libro de Santiago. Es un espejo que nos muestra que estamos en pecado, que estamos violando esos preceptos y que necesitamos de esa sangre preciosa de Cristo Jesús que nos limpia y nos purifica de todos nuestros pecados. Es muy importante que nosotros pensemos en eso. Decíamos en el libro de Santiago, hermano Fran, usted recordará, Santiago capítulo 2, versículo 12, que decía que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Sí. Noten bien, mis queridos hermanos radioescuchas, que la Biblia llama a la ley moral de Dios como la ley de la libertad. Porque Satanás ha hecho creer al mundo cristiano de que la ley de Dios es un yugo, de que nadie la puede guardar, que es un yugo de esclavitud. Pero la ley de Dios es todo lo contrario. La Biblia la llama la ley de la libertad. ¿Se han hecho ustedes alguna vez la pregunta del por qué la Biblia la llama la ley de la libertad? Bueno, el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 44 y 45, ¿y quién mejor que el rey David, hermano Frank, que este hombre cometió dos pecados que mancharon su hoja de vida: adulterio y asesinato? De los gigantes. Exactamente. Un hombre de Dios, pero obviamente el Señor lo perdonó, lo restituyó. Gloria a Dios por eso, por su misericordia. Pero aún así, este hombre sabía las consecuencias que traía el violar la ley de Dios. Y en el Salmo 119 y el versículo 44 y 45, usted lo tiene a la mano, tenga la bondad, por favor. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Amén. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gloria a Dios. ¿Por qué David pudo pronunciar esas palabras cuando este hombre, hermano Fran, experimentó la libertad en su vida? Cuando empezó a guardar la ley de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él fue esclavo del pecado, mis hermanos. ¿Y qué es pecado? Ya lo dijimos, 1 Juan 3:4. Es la mejor definición que da la Biblia a lo que es pecado. Usted no tiene que ir a una concordancia de la Biblia, no tiene que ir a la enciclopedia británica, ni tampoco al diccionario Webster para buscar lo que significa la palabra pecado. 1 Juan 3:4 lo dice claramente: pecado es transgresión de la ley de Dios. Y cuando David cometió esos pecados, esos dos graves pecados, adulterio
y asesinato, se pudo dar cuenta de que había sido esclavizado en el pecado. Cuando este hombre empezó a guardar la ley de Dios, pudo decir esas palabras: guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente, porque mientras la esté guardando, dijo David, estoy andando en libertad. Qué maravilloso es eso, hermano Fran. Y es por eso que Satanás hoy odia tanto la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque quiere mantener al ser humano ¿en qué? Oprimido. En esclavitud, en el pecado, mis hermanos. ¿Y qué es pecado? Ya lo dijimos. ¿Y qué trae como consecuencia el pecado? La muerte, mis hermanos. Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, que es transgresión de la ley de Dios. O sea, por eso es que Satanás se ha empeñado tanto en el mundo cristiano hoy, en el mundo secular, en que el mundo esté transgrediendo esa ley. ¿Por qué? Porque si el mundo sigue transgrediendo la ley de Dios, al final va a cosechar ¿qué cosa? La muerte eterna. Y eso es lo que Satanás quiere. ¿Se dan cuenta y entienden ustedes, mis queridos hermanos, la astucia del enemigo? Y es por eso que nos estamos preocupando en traer estos programas, hermano Fran. ¿Por cuánto tiempo fue establecida la ley de Dios? Buena pregunta. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Amén. Hechos en verdad y en rectitud. Hermanos radioescuchas, tomen nota de esos textos, por favor. Sí, no los estamos inventando nosotros. Por si acaso el ministro de la iglesia o el sacerdote o algo dice, bueno, ¿dónde te encontró eso, no? Exactamente. ¿Cuáles serán algunas de las características de la iglesia remanente o de la iglesia verdadera en el tiempo del fin? De acuerdo a Apocalipsis 12:17, la Biblia lo dice. Entonces el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia en profecía bíblica, y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, el resto, lo último que queda de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermosas palabras, hermano Fran. O sea que Dios va a tener un pueblo en esta tierra que va a estar guardando los mandamientos de la ley de Dios. El otro principio es la naturaleza de la ley de Dios. ¿Juega la ley de Dios un papel importante con la conversión de la mente carnal? Salmo 19:17 nos dice... 19:7 nos dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que si la persona que está violando la ley de Dios, que está viviendo una vida de transgresión, comienza a guardar dicha ley, va a haber un cambio en su vida. Amén. Así lo dice la Biblia, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué le dijo el Salvador, o sea, Cristo Jesús, al joven que quería ser salvo? De acuerdo a Mateo capítulo 19, versículo 17, dice, Él le dijo, o sea Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermano Franny, entonces, ¿por qué se enseña hoy de que no hay que guardar los mandamientos para uno ser salvo? La Biblia está bien clara. La palabra de Dios lo dice, Jesús lo dijo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Tuvo la intención el Salvador de abolir o cambiar alguna parte de la ley de Dios? San Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Muy bien. Palabra de Jesús. Así mismo es. Según las palabras de Jesús, ¿quiénes serán salvos en el reino de los cielos? Óigalo bien, no según lo que nosotros estamos diciendo, según las palabras de Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que dice ser cristiano, en otras palabras, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos radioescucha, subrayen esas últimas palabras que nosotros acabamos de leer. Por favor. Y la pregunta es, ¿qué involucra hacer la voluntad de Dios? Según Salmos capítulo 40, versículo 8, hacer la voluntad, Dios mío, me agradó, y tu ley está en medio de mi corazón.
Muy importante, la palabra de Dios es clara, hermano Frank. La Biblia hace una pregunta, o usted hizo una pregunta. Jesús dijo, ¿quiénes serán salvos en el reino de los cielos? Es muy importante. Vamos a San Mateo. Me gustaría leer otros textos allí adicionales, hermano Frank, en los minutos que nos quedan. Mateo capítulo 7, ahí donde usted citó anteriormente. Mateo capítulo 7, y vamos a leer los versículos siguientes. Los de versículos desde el 21, solamente leímos el 21, pero vamos a leer desde el 21 hasta el 23. Dice el 22. Comience nuevamente con el 21, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, le estamos citando Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y eso está de moda hoy en las iglesias populares del mundo cristiano. Los milagros, las sanaciones, en fin, todo esto. Como señales de que el Señor está ahí. Exactamente, como señales, según los ministros, dice, este es la señal de que Dios está en esta iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 23? Y entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy importante que ustedes noten y tomen nota de estas palabras que nosotros estamos leyendo en esta hora. Estas palabras no son nuestras, mis queridos hermanos radioescuchas, son palabras de Jesús. Amén. Y Cristo dijo claramente que aunque nosotros hayamos profesado ser cristianos toda una vida, aunque hayamos tal vez asistido a una iglesia toda una vida, si nosotros hemos violado tan siquiera un solo mandamiento de esos 10 mandamientos que nosotros acabamos de leer en esta hora, nosotros vamos a ser considerados como obradores de maldad en aquel día cuando Cristo sería venga. muy triste uno pensando todo el tiempo que estamos listos para el cielo y decir no te conozco. Exactamente. Hermano Radio Escucha, eso es triste. ¿Por qué? La palabra maldad en nuestras versiones, en otras versiones dicen iniquidad. Esa palabra en griego es anomia. Usted puede buscar un diccionario, una concordancia Strong's, hebreo-griega, y busque la definición de esa palabra, anomia, maldad, iniquidad. Y la definión que da el diccionario es transgresión de la ley de Dios. O sea, hermano Fran, que muchos en el tiempo del fin, cuando Cristo venga, van a decir, Señor, Señor, yo llevo 20 años en esta iglesia, yo te he servido toda una vida. Hice milagros. Exactamente, y si el pastor va a decir, yo hice milagros en tu nombre, Señor, sané en tu nombre. Pero si ese pastor le enseñó a su congregación, a su iglesia toda una vida, predicó en contra de la obediencia, de la importancia de la obediencia a la ley de Dios, o le enseñó de que hay que violar tan siquiera un solo mandamiento, hay que obedecer 9, pero no, un determinado mandamiento no es válido. Tal vez el cuarto, tal vez. El mandamiento casi olvidado. No hay que obedecer. La palabra de Dios dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. De maldad. Enemigos de Dios. Así mismo es. Me gustaría, hermano Fran, de que usted leyera otros textos más rapidito allí en Mateo, capítulo 5, y versículo 17 al 19, porque ya lo habíamos leído, solamente leímos el 17, pero vamos a leerlo ahora del 17 una vez más hasta el 19. Dice el Señor Jesús, versículo 17 de Mateo capítulo 5, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así se enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora. Bendito sea Dios. Porque nosotros queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos, hermano Frank. Resaltar. No que se nos llame que transgresores o obradores de maldad.
Estamos enseñando a una querida radioaudiencia, una extensa radioaudiencia, el contenido de esta ley moral de Dios. Que aún sigue vigente. Que aún sigue vigente. Hermano, usted leyó Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, o sea, el que obedece la voluntad de Dios. Y usted hizo la pregunta, ¿qué involucra el hacer la voluntad de Dios? El hacer tu voluntad, Dios mío, leemos una vez más, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. O sea, hermano Fran, ¿cuántas de las personas que nos están escuchando en esta hora están dispuestas a partir de hoy a comenzar a hacer la voluntad de Dios? Amén. O sea, a guardar esa ley moral de Dios. ¿Sabían ustedes el por qué Satanás odia tanto la ley de Dios? Ese será el tema de nuestro próximo programa. Así que no se lo pueden perder. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. Si desean sintonizar nuestro programa radial vía internet, lo pueden hacer a través de www.lamagica1220am.com. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Nos resta decirles, hermanos Radio Escucha, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.